Bueno, primero que todo, quisiera agradecer al equipo de Narra por invitarnos a participar en esta iniciativa y por este espacio para compartir lo que hemos estado haciendo. Quiero hablarles unos minutos un poco acerca de nuestra fundación y luego Pilar va a hablarles más a fondo de lo que hemos estado haciendo para preparar esta plataforma y luego más adelante tendremos pues una demostración. Neogranadina es una fundación colombiana sin ánimo de lucro dedicada a proteger, promover y divulgar el patrimonio histórico y cultural. Empezamos en Colombia en el 2015, un grupo de colegas, ya somos seis, de los cuales pues, solamente estamos Pilar y yo hoy, pero todos hemos participado de una manera u otra en este proyecto. Y nos dedicamos básicamente a tres cosas: a la digitalización de archivos y bibliotecas y sus acervos, a crear herramientas de consulta y catalogación para poder utilizar estos materiales una vez digitalizados, y a promover proyectos de humanidades digitales, más que todo proyectos de historia pública digital, con los que buscamos llevar materiales del tipo que digitalizamos o con los que trabajamos a públicos más amplios, más allá pues de la academia. Entonces, este es un proyecto el proyecto de Narra es un proyecto que eh, nos ha encantado pues apoyar desde distintas aristas. Quiero rápidamente hacer un repaso de lo que hacemos. Eh, Nuestra actividad pues, inicial fue la digitalización, y para ello desarrollamos tecnología para digitalizar y crear copias de materiales históricos en bibliotecas, empezando en Colombia. Nosotros, la mayoría de los integrantes de nuestro grupo somos historiadores del siglo XVI y XVII, y como muchos de ustedes estábamos muy conscientes del estado de conservación y de organización en el que están muchísimas colecciones, especialmente pequeñas. Entonces nos dedicamos a crear tecnologías con base en tecnologías abiertas para facilitar este proceso. Tenemos ahora la manera de hacer escáneres, como el que pueden ver aquí en Desarmado, que podemos enviar archivos en distintos lugares del mundo con mucha facilidad para facilitar ese tipo de actividades. Hemos estado haciendo esto ya casi 10 años, ya desde el 2015, nuestros primeros proyectos en Tunja y en Popayán, en Colombia. Luego pasamos a digitalizar materiales más modernos. En este caso estamos digitalizando, este es el 2017 en Colombia, en el marco eh, de la creación del archivo de memoria histórica del conflicto armado en Colombia, digitalizando periódicos. eh, y tenemos proyectos de distintos tipos y con distintos materiales, desde materiales de archivo del 16, periódicos del siglo XX, y en este caso, en la imagen, materiales de la revista histórica más antigua de Colombia, y buscamos también pues hacer proyectos de todo tipo. Empezamos entonces con esto, digitalizamos cantidades y cantidades de imágenes. Nuestra tecnología pues es supremamente rápida, y esto pues tiene una serie de ventajas. Es maravilloso porque podemos digitalizar muchas cosas, pero al mismo tiempo nos crea un dolor de cabeza inmenso, porque nosotros empezamos pensando que quizás iba a ser la parte más complicada, reducir el costo de digitalizar y hacer esto pues en masa. Y nos fuimos dando cuenta a medida que acumulábamos ya varios millones de imágenes digitalizadas en archivos por todo Colombia, que la realidad de llevar de ese proceso de digitalización a la publicación en un archivo digital, en una colección que sea realmente útil para los usuarios, es algo que es muchísimo más complicado y que lleva una serie de pasos adicionales que normalmente son invisibles a la hora de consultar archivos digitales. Entonces, hemos tenido que desarrollar procesos y nuevas tecnologías para poder hacer esto, así como logramos hacerlo con los escáneres, repensando un poco la manera en la que se digitalizaba y desarrollando nuevas tecnologías que hacen que esto sea posible en lugares de bajos recursos. Lo mismo hemos hecho con todos estos pasos que ven en esto, desde el almacenamiento hasta la catalogación, la creación de metadatos, de descripciones de catálogos, y finalmente la publicación. Muchos de los archivos con los que trabajamos no tienen catálogos ni descripciones de ningún tipo, o lo tienen solamente de maneras muy limitadas. Esto es
un ejemplo bastante típico de, por ejemplo, la catalogación de uno de los fondos más interesantes que hemos digitalizado en Tunja, el Archivo Histórico de Tunja, en donde pueden ver que es una colección de papeles, algunos escritos en los años 20, con correcciones, con otros papeles que les han puesto encima, mecanografiados, con otras anotaciones, que son documentos que pues, son testamento de los distintos esfuerzos que han hecho en distintos momentos eh, por catalogar esos materiales, pero que realmente no son muy útiles. La manera en la que los usuarios tienen que consultar esos materiales es literalmente abriendo volumen por volumen y revisando si los documentos son útiles. Entonces pasamos de eso a procesos de transcripción como este, luego a normalizar todo según las normas de los estándares internacionales de archivos, hasta finalmente tener un archivo virtual en donde se conserva y se puede buscar todo, que es lo que les vamos a presentar hoy. El archivo, biblioteca, catálogo, somos terribles con los nombres, entonces es el nombre más literal posible, pero es el lugar en donde hemos acumulado todos los archivos digitales, los archivos de las bibliotecas que hemos digitalizado y también los archivos de los catálogos y los metadatos que generamos, hasta llegar pues a una herramienta de consulta como la que les vamos a mostrar hoy. En este caso, también mostrando algunos de los materiales del siglo XVI y XVII que hemos digitalizado en otros archivos. Para hacer esto, empezamos a hacer una serie de proyectos colaborativos. Nosotros en Neogranadina pensamos que entre todos hacemos más y gran parte de nuestro esfuerzo ha sido realmente vincular a grupos de voluntarios, de estudiantes, de practicantes, del público en general, para que con un poco de entrenamiento puedan participar en la labor de catalogar, de describir y al mismo tiempo realmente hacerse dueños de los materiales que realmente ya les pertenecen. O sea, esto es un proceso que nos ayuda a nosotros como investigadores y como eh, pues los creadores de esas herramientas a poder incluir esos materiales en nuestras bases de datos y poder compartirlos con públicos amplios, pero que también ayuda a las comunidades que custodian esos materiales cuyos archivos son a apropiarse y a quizás entender mejor de qué se tratan los materiales que están guardados en esas instituciones que quizás a veces no son muy accesibles o que no son muy conocidas. En este caso estamos haciendo, este fue un taller de catalogación que hicimos con nuestros aliados en un proyecto que hicimos en el Pacífico colombiano, en el Chocó, en donde varios practicantes estuvieron describiendo materiales a medida que se iban digitalizando. Y esto es lo que nos ha permitido crear esta herramienta, este archivo biblioteca catálogo, del cual les vamos a mostrar una parte de hoy, porque tiene también otras aristas. Y fue lo que nos dio la experiencia para cuando empezamos a trabajar con el equipo de Narra, poder ofrecerles pues, apoyo a partir de las diferentes experiencias que habíamos ido teniendo. En este caso no en digitalización, porque los materiales ya estaban digitalizados, pero sí en las otras etapas del proceso, en tomar estas imágenes, en procesarlas de maneras nuevas y distintas para que sean más útiles, en dividir los documentos, perdón, los volúmenes en sus documentos individuales, y luego en crear toda una estrategia de catalogación colaborativa, de la que va a hablar Pilar en más detalle, para crear índices y crear metadatos que permitan a los usuarios encontrar esos materiales y utilizarlos dentro del marco del concurso para escribir sus ensayos, pero también como un legado que estamos dejando, un poco como hicieron los creadores de la colección original, para que les sirva a los historiadores no, tanto, no solo del presente, sino del futuro, un poco como mejorar un poco lo que encontramos y dejarlo en mejores condiciones. Y finalmente tenemos una serie de proyectos de historia pública. No voy a profundizar más, pero los invito si tienen curiosidad a visitarlos. Por ejemplo, este de Paisajes Coloniales, que es un esfuerzo que hemos hecho por traer como la historia del siglo XVII neogranadino, que realmente no se conoce ni siquiera en Colombia, a públicos más amplios, en este caso, pues estudiantes de secundaria y de primeros años de universidad. Y con eso paso la palabra a Pilar. Eh, bueno, buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Yo les voy a hablar un poco de una de las estrategias que utilizamos en este proceso de volver este masivo
conjunto documental de más de 80 volúmenes, más de 50.000 documentos, y cómo hicimos para poder desagregar esta información y para poder con esto organizar el archivo digital. Podemos aquí pasar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de este proceso, de cómo fue como el detrás de cámaras, de ese dolor de cabeza que Juan les comentó ahora sobre el proceso de tener las imágenes digitales y hasta ahora la publicación, que lo podemos ver este proceso en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces la metodología de trabajo que creamos con esto fue en 4 fases. Para esto trabajamos con más de 40 personas, personas que eran muchas veces, muchos de esos eran revisión de los índices iniciales, de organización de la información, crear metadatos y después también la revisión. Entonces, para esto hicimos un proceso de entrenamiento de cada una de las personas involucradas. Ya les voy a contar un poco más al respecto y ya pues posteriormente hicimos una revisión. Entonces, aquí podemos pasar. Bueno, la primera fase, como les digo, eso lo dividimos en 4 fases. La primera era de verificación y corrección de índices digitales. Entonces, bueno, con estos 80 volúmenes publicados estaban diferentes índices que estaban en diferentes niveles de descripción. Algunos estaban muy detallados, otros mucho menos, pero entonces lo que hicimos en esta primera fase y en la siguiente imagen pueden ver unas de las instrucciones que creamos para poder trabajar con los voluntarios y estudiantes fue crear una metodología para poder hacer una revisión entre los índices iniciales y los documentos digitalizados, de manera que pudiéramos constatar, como vemos en la siguiente imagen, que pudiéramos constatar el número de las páginas de cada uno de los documentos y también incorporar metadatos. Entonces, los metadatos que hicimos principalmente fueron autores, creadores y receptores en el caso de que los hubiera, y también lugares y fecha inicial y fecha final de documentos. Entonces, esto permite crear unos metadatos lo suficientemente ricos que han nutrido la plataforma, ¿cierto? No solamente algunos títulos generales que había en los índices, sino nutrirlos de manera que se puedan hacer después búsquedas transversales, que se puedan buscar por autores, por receptores y sobre todo que abarque las fechas iniciales y finales, es decir, este rango de un periodo que los investigadores podrán utilizar para más efectivamente. En la siguiente imagen podemos ver entonces también que tuvimos una segunda fase. Para esto utilizamos DataScribe, que es un módulo de transcripción integrado en OMK, es un sistema de gestión de colecciones digitales y que nos permite crear instrucciones y también añadir a estudiantes y voluntarios para que utilicen esta herramienta. La siguiente imagen pueden ver algunas de las instrucciones al respecto, y con esto lo que hacíamos era darles unas tareas específicas a los estudiantes según también su nivel de experiencia, y con esto crear los metadatos, también las páginas, los autores y las fechas finales. Es decir, fue otra herramienta que ensayamos en el proceso de Narra para crear estos metadatos. La fase 3 también la trabajamos con esta herramienta digital que desarrollamos, y lo que hacíamos era una revisión de este proceso, ¿cierto? Porque como hay personas involucradas en este sistema, que algunos tienen más experiencia que otros, entonces lo que hicimos fue que en la fase 3, en la siguiente imagen, lo pueden ver, en esta fase fue una revisión. En la siguiente imagen también lo podemos ver que lo que tenían que hacer los estudiantes y practicantes era hacer una revisión del contenido, pero también de la calidad de la revisión. Entonces, esto se hizo pues como para asegurar que el margen de error fuera el mínimo. Y posteriormente también hicimos una fase 4, lo podemos ver en la siguiente imagen, que este es uno de los aportes, en la siguiente, que este es uno de los aportes
también principales para el legado que digamos con todo este proceso, que es crear los metadatos y los índices correspondientes a los volúmenes que no tenían índices, ¿cierto? Entonces, lo que van a encontrar en esta plataforma es una revisión completa de estos índices, la creación de los metadatos y también información relacionada a volúmenes que no estaban todavía descritos. Entonces, bueno, este sistema de catalogación y lo que hicimos con Narra es, ha sido posible gracias a esta colaboración de muchas personas con diferentes niveles de experiencia y también con un entrenamiento básico para que de una manera conjunta pudiéramos poner a disposición de todas las personas esta plataforma que en un momento les vamos a contar todos los detalles. Entonces, bueno, aquí dejamos y si tienen alguna pregunta sobre este proceso de catalogación, entonces volvemos a eso más adelante. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Juan. Ahora tendremos una introducción historiográfica a la colección documental del sesquicentenario de la independencia del Perú, para lo cual tendremos la participación del doctor Juan Carlos Estensoro Fuchs, profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle y cofundador del proyecto Narra la Independencia de tu pueblo, tu distrito o tu ciudad, y del doctor Víctor Peralta Ruiz, científico titular del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y director de la revista de Indias entre los años 2019 y 2022, además de ser autor de numerosas publicaciones, muchas de ellas sobre la temática de la independencia del Perú. Les doy la palabra. Gracias. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es la colección documental del sesquicentenario de la independencia del Perú, un poco hablar de su formación, de su estructura, de su recepción en parte. Antes de cederle a la palabra a Víctor Peralta como un verdadero experto que yo no soy en la independencia del Perú. La colección documental con sus 85 gruesos volúmenes ocupa una pequeña estantería, incluso no tan pequeña, de una biblioteca, ¿no? Lo que es ya de por sí un hecho excepcional en nuestra tradición histórica, historiográfica peruana, en que no ha habido, como hubo en Chile, con José Toribio Medina, o a inicios del 20 con Lelillé en Argentina, o con otras experiencias nacionales, grandes colecciones, digamos, monumentales colecciones de recopilación de documentos, ¿no? Eso no quiere decir que no haya habido esfuerzos de Manuel Atanasio Fuentes, de Odriozola, de Pasoldán o de Guiguren, pero no existe otro caso de una colección tan completa. La ocasión que permitió, digamos, en parte la compilación y la publicación está muy ligada al gobierno militar revolucionario de las Fuerzas Armadas, dirigido por el general Velasco Alvarado, ¿no? Y la imagen de la colección ha quedado muy unida a el gobierno militar digamos, que toma el poder en 1968, pese a que la historia en realidad de la gestación tanto de la colección como del proyecto historiográfico que está detrás es más larga, ¿no? Y habría que ponerlo en esa perspectiva un poco más larga para comprender una paradoja que es cómo un gobierno revolucionario se va a aliar o va a tomar como base principal para construir con la ocasión del sesquicentenario una imagen de historia nacional, aliándose a un grupo de historiadores más bien conocidos por su conservadurismo historiográfico y en parte también político, ¿no?
En 1969, entonces, se crea o se vuelve a crear, para ser exactos, una comisión encargada de los festejos de los 150 años, entonces, de la fecha oficial de la independencia, que es el 28 de julio de 1821. Y entre las personas que van a participar para la elaboración del plan, se encuentran primero, porque creo que es definitivamente la personalidad más importante de todo el grupo, la doctora Ella Dunbar Temple, ¿no? Que va a definir, va a imaginar en gran parte el proyecto, y que va a ser la persona que más volúmenes va a diseñar, que más introducciones va a escribir, y también es la autora de los volúmenes y de las colecciones, digamos, de unidades de documentos, de corpus documentales más importantes, en todo caso, que algunas de las que ha tenido definitivamente más impacto en la larga duración. Forman parte también de la comisión y de los autores algunos personajes importantes. El general Felipe de la Barra, que ya lleva en 1969 una muy larga carrera para diseñar cuál es o cuál debe ser la historia oficial del ejército peruano, ligado entonces con la fundación del centro histórico del ejército, y luego historiadores que conocemos, no solamente los profesionales de la historia en el Perú, sino que incluso son conocidos o fueron conocidos en su momento de un público mucho más amplio, incluido el público escolar, como Gustavo Pons Muso, que era autor de importantes libros y del programa oficial de educación de historia del Perú, eh, Félix de Negri, eh, Armando Nieto, José Agustín de la Puente, Aurelio Miro Quesada, Ugarte Chamorro, Valcárcel, toda una serie entonces de historiadores que se van a ir repartiendo el programa. Inicialmente se debían publicar unos 106 volúmenes, aparecieron finalmente 85. La Academia de Historia conserva las reproducciones de los documentos que quedaron inéditos y que no llegaron a publicarse. Y entre 1971 hasta el año 76 va a funcionar la Comisión de Publicaciones, y que va a llevar a cabo entonces en varias etapas la publicación de la colección en su forma definitiva, que es su forma actual. Hay varios puntos eh, importantes en el diseño de la colección que son también muestra y prueba incluso de la orientación y el compromiso probablemente, o los puntos de coincidencia entre este grupo de historiadores y el gobierno eh, militar, que tenía además una vocación nacionalista. Primero, el rango cronológico que cubre la colección. La colección incluye documentos, grosso modo, desde la década de 1770 y más precisamente al inicio de los años 1780, y se prolonga esencialmente hasta 1826, los volúmenes que cubren el gobierno de Bolívar. Desde el punto de vista de la estructura, se inicia con dos series, una dedicada a la rebelión de Tupac Amaru, eh, cuestión que, en fin, que todavía hoy causa polémica, pero los volúmenes, digamos, incluir obviamente Tupac Amaru como un precursor, formaba parte del propio discurso del gobierno. Eh, por otro lado, volúmenes que hoy tienen un título que suena paradójico, aunque
desde el punto de vista de la cronología más ortodoxa y más estricta, entran en el proceso de independencia, pero que llevan el nombre de rebeliones del siglo XIX, ¿no? Y en realidad se trata esencialmente de Huánuco 1812 y Cusco 1814, ¿no? Pero que aparecen de pronto con una denominación que los suspende un poco en el tiempo. Eh, eh, Esos volúmenes van precedidos, ¿no?, de manera un poco jerárquica de tomos de ideólogos, ¿no?, que comienzan francamente en el 18 con Vizcarro Guzmán, con Baquijano y Carrillo, y se extienden hasta el periodo ya de la República. Y luego tenemos toda una serie de volúmenes temáticos eh, que incluyen en la parte final de la colección volúmenes más literarios, que en su momento tuvieron mucho éxito y que tal vez fueron los más vendidos o los más buscados por los universitarios fuera del ámbito estrictamente histórico, los volúmenes dedicados a la poesía, al teatro, a los símbolos de la patria. Eh, en esta... eh, en ese diseño, fue particularmente importante dentro de las diversas contribuciones de la Dunbar Temple, los 6 tomos, en fin, los 6 volúmenes dedicados a la acción patriótica del pueblo durante la independencia, dedicado a las guerrillas y montoneras, ¿no? Eh, estos volúmenes son probablemente los que historiográficamente, incluyendo la introducción que hizo de la Dunbar, hayan tenido una duración, digamos, una vigencia más importante, y fueron curiosamente en el inicio, junto con la presencia de Tupac Amaru, los volúmenes que causaron o estuvieron involucrados con la polémica de una versión nacionalista. Se habló de los festejos de 1971 como una borrachera nacionalista, ¿no? En que se incidía en la participación del pueblo peruano. Pero si vemos en general el conjunto de volúmenes, este nacionalismo está un poquito distorsionado, porque si por un lado se quiere tener una visión más holística, más amplia, en que tengan un lugar protagonistas populares y no solamente los clásicos personajes de las autoridades políticas o el ejército, la iglesia, las grandes instituciones. Por otro lado, la selección de estos documentos enfatizan de manera muy desequilibrada, digamos, la relación entre patriotas y realistas, ¿no? Entonces, el prólogo, una especie de introducción que hizo José Agustín de la Puente en el volumen, que es casi un volumen independiente de la colección, pero que es una presentación general del proyecto, insiste en el hecho que hay una nacionalidad previa a la declaración de la independencia y en proponer una historia que sea una historia cotidiana a una altura, digamos, humana y no una historia, digamos, desde jerárquica de todo punto de vista. Entonces, eso lleva un poco, entre muchos otros sesgos inevitables de la colección, a poner un énfasis en el lado patriota. El lado realista está representado de manera muy puntual en los volúmenes dedicados por Loman Villena al gobierno virreinal y los 2 volúmenes dedicados igual a la presencia del gobierno virreinal
cuando se desplaza al Cusco. El, Hay obviamente ausencias, hay obviamente diferencias importantes, ya lo hemos visto en el trabajo que ha tenido que hacer Neogranadina. No todos los autores tuvieron la misma, asumieron la responsabilidad de la misma manera, ni hicieron las transcripciones ni las recopilaciones con la misma seriedad. Quisiera subrayar, en todo caso, para terminar, dos cosas. Si los festejos del sesquicentenario y sobre todo la obra de la colección documental fue cuestionada por un pequeño ensayo que adquirió más importancia que toda la producción historiográfica que se había hecho en ese momento para la ocasión, ¿no? El famosísimo ensayo de Heraclio Bonilla y Karen Spalding justamente denunció este sesgo conservador y nacionalista. Trató de poner o entender la independencia a otra escala, en un marco mucho más internacional, y puso en duda la presencia y la participación popular y regional. Con el tiempo, con la distancia, sin embargo, la colección documental misma creo que definitivamente es el legado más importante de esa década y en general de la segunda mitad del siglo XX. Tal vez la obra de Basadre, eh, pero que es más bien sobre la República o sobre los inicios de la República, habría que ponerla aparte. Eh, la colección documental entonces ha generado desde su publicación y durante varias décadas toda una producción en que gracias al acceso a este corpus se han permitido muchísimas reflexiones y muchísimos trabajos. Eh, sobre ese detalle y sobre esa experiencia, eh, le doy entonces la palabra a Víctor Peralta, que es uno de los más importantes historiadores y uno de los muchos que ha aprovechado la colección, obviamente enriquecida con otras experiencias de archivo y otros materiales de contraste. Víctor Peralta, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras generosas. Bueno, sí, que me ha pedido aquí hablar sobre mi experiencia en el uso de la colección documental de la Independencia del Perú en mis investigaciones. Antes que nada, agradezco a todos los organizadores y oficiadores de la tercera convocatoria de ensayos Narra a la Independencia de tu Pueblo, la invitación a participar en la presentación de este motor de búsqueda de fuentes documentales de la independencia desarrollado por la Fundación Neogranadina. Desde ya reciban los integrantes de esta fundación aquí presentes, Juan Cobo y María Pilar Ramírez, pero en general el resto del equipo, mis felicitaciones y agradecimiento por este aporte. Lo han llamado muy bien legado para los investigadores especializados en independencia peruana. No dudo que la utilidad de este motor de búsqueda la veremos plasmada en los trabajos que en adelante se hagan sobre la coyuntura que marcó la eclosión del mundo hispánico, la subsiguiente crisis del virreinato y el nacimiento de una nueva nación que optó por la forma de gobierno republicano. Suscribo las palabras de Juan Carlos acerca de los orígenes, significado e incluso limitaciones como corpus documental de la colección documental de la Independencia del Perú, compuesta por estos 86 volúmenes.
A lo largo de mi carrera como especialista en temas de independencia, el uso de esta colección documental ha sido fundamental para realizar mis investigaciones temáticas relacionadas con el gobierno de los últimos virreyes en el Perú, Abascal, Pezuela y La Serna, el impacto de las Cortes de Cádiz y del liberalismo hispánico en el Perú, y finalmente las resonancias políticas de los autonomismos y los separatismos ocurridos en el Río de la Plata, Chile o Charcas, tanto en el discurso como en la actuación reactiva o colaboradora de los protagonistas peruanos. El uso de la colección documental de la independencia del Perú en mis investigaciones me ha permitido bosquejar tres axiomas que quiero compartir a modo de consejo, sobre todo a los potenciales investigadores que van a participar en el concurso, en el tercer concurso de ensayos Nada de Independencia desde tu pueblo. El primer axioma tiene que ver con la necesidad de emprender una lectura transversal de la colección documental de la independencia del Perú. Ello es así porque esta monumenta documental tiene una estructura temática que no se agota en los títulos que acompañan a sus tomos y volúmenes. Me quiero explicar. Si quiero investigar, por ejemplo, los hechos ocurridos con la Revolución del Cusco de 1814, no puedo limitarme solo a ver los 3 tomos que a ese acontecimiento dedicó la colección documental de la independencia del Perú y que fueron coordinados por los historiadores Horacio Villanueva Urteaga y Manuel Aparicio Vega. Esta búsqueda debe ampliarse a otros tomos de la misma colección, como los titulados Documentación Oficial Española, que compiló Guillermo Lomán Villena, o las memorias, diarios y crónicas compiladas por Félix de Negri Luna. En este caso, por ejemplo, en este tomo de Negri Luna, está las memorias de la expedición del general Juan Ramírez al Cusco, que inexplicablemente aparece aquí y no dentro de los tomos dedicados a la Revolución de 1814. Y también quiero señalar que otras fuentes antes conocidas para entender la Revolución del Cusco no fueron incluidas en la colección documental. Y en esto, por ejemplo, resalto el periódico El Pensador del Perú de 1815, un documento fundamental de fuentes utilizadas por Abascal para desprestigiar a la Revolución del Cusco. Esta entonces investigación transversal desde hoy se facilita con el motor de búsqueda diseñado por Neogranadina, ya que he podido hacer prácticas con el motor y he quedado bastante satisfecho con la forma como ha sido diseñada la búsqueda, ¿no? El segundo axioma que quiero resaltar está relacionada con lo que llamo la necesidad de una lectura complementaria de la colección documental de la independencia del Perú. Cualquier investigación que se emprenda sobre la temática de la independencia debe tomar como un cimiento o base indispensable esta fuente documental, pero debe ir construyendo su edificio analítico con la utilización suplementaria de otras fuentes obtenidas en los archivos nacionales, regionales o locales que existan. En su tiempo, los responsables de la colección documental de la independencia del Perú lograron compilar exhaustivamente una documentación primaria en múltiples repositorios, tanto dentro como fuera del Perú. Fue una empresa admirable que nunca antes se había producido. Estos tomos y volúmenes eran difíciles de consultar, especialmente para los investigadores que estaban en el extranjero. Ya se pueden imaginar que conseguir 86 tomos que puedan llenar unas estanterías, pues era bastante complicado. Conforme han pasado las décadas desde la publicación de estos tomos, hoy se puede comprobar que las fuentes que no se llegaron a publicar en la colección documental de la independencia del Perú son muy numerosas. Y lo más importante es que están muchas digitalizadas, por fortuna. Pongo un ejemplo. Sobre la libertad de opinión política que permitió el decreto de 1810 de las Cortes de Cádiz, que fue acatado por Abascal y que permitió que por primera vez aparecieran periódicos y folletos de carácter político
porque no se podía más bien criticar lo religioso, ¿no? Eso estaba completamente prohibido. Bueno, pues que criticaron a las autoridades locales, incluso al propio Abascal. En su momento la CEDI publicó en un tomo y 2 volúmenes la reproducción, por ejemplo, facsimilar de El Peruano, editado por Gaspar Rico, y esta reproducción venía acompañada de un prólogo de Carmen Villanueva. Bien, en la actualidad, el investigador tiene a su disposición la posibilidad de leer en línea otros periódicos constitucionales que no se reprodujeron en la colección documental de la independencia del Perú, como El Investigador, El Peruano Liberal o El Verdadero Peruano, entre otros, ¿no? Que ahora estamos, vuelvo a repetir, en línea. Y que en mi caso, o también seguramente en eso me suscribirá mis palabras Ascensión Martínez Riaza, que es la gran especialista en este tipo de temática, si las hubiéramos tenido cuando investigábamos el tema, habrían sido fundamentales para ampliar y profundizar estas investigaciones sobre la prensa constitucional o doctrinaria durante la primera etapa del liberalismo hispánico en el Perú. Finalmente, el tercer axioma que propongo está relacionado con la recomendación de reconfigurar críticamente el tradicional mensaje temático de la colección documental de la independencia del Perú. Si bien en el marco del nacionalismo del gobierno militar del general Velasco Alvarado se entiende que los historiadores que integraron la Comisión Nacional de Conmemoración del Centenario apuntaran con esta monumenta documental a dar relieve a la participación del pueblo peruano en el logro de su emancipación política, hoy, con los avances historiográficos en los ámbitos sociales, políticos, culturales y económicos, la lectura contemporánea de la colección documental de la independencia del Perú debe evaluar objetivamente ese discurso histórico nacionalista. Si algo he aprendido a lo largo de mis estudios de esta coyuntura crítica, es que el Perú no fue una isla administrativa, entre comillas, en el ámbito sudamericano en esta época. Si bien no se debe caer en el error de irse al otro extremo, y algo Juan Carlos lo ha recordado con a propósito del artículo de Bonilla y Spalding, y afirmar que la independencia fue fundamentalmente concedida, es decir, que la misma solo se logró gracias a la intervención de los ejércitos sanmartiniano y bolivariano, también es cierto que la independencia peruana no se puede entender sin la estrategia logística, militar y económica que emprendieron los gobernantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y la Gran Colombia para acabar con la existencia de un virreinato que hace exactamente 200 años, bajo el mando de José de la Serna, estaba firmemente asentado en varias provincias del sur andino y había constituido su capital en el Cusco, y que obedecía a un rey que a regañadientes había jurado la Constitución de 1812 para momentáneamente salvaguardar su inquebrantable convicción absolutista y que se aplicó en estos territorios buena parte de ese liberalismo en lo que se llamó el trienio liberal. Si bien en la colección documental de la independencia del Perú no existe un tomo dedicado a las Cortes de Cádiz en el Perú, como sí lo hay con ese título al revés, es decir, el Perú en las Cortes de Cádiz, la lectura del tomo dedicado al gobierno virreinal del Cusco, compilado por Horacio Villanueva Orteaga, es un cimiento que, por ejemplo, ha permitido a especialistas como Nuria Salivila, que ella también ha investigado este documento, pero fundamentalmente usando documentación primaria en archivos de Puno, Huamanga, Arequipa o Cusco, le ha permitido comenzar a esclarecer la envergadura del impacto del trienio liberal español hasta su abolición en marzo de 1824. Bueno, pues con estos 3 axiomas que recomiendo tener presente en los trabajos de los jóvenes investigadores, concluyo. Gracias nuevamente y felicitaciones a todos los promotores del flamante motor de búsqueda de la colección documental de la independencia del Perú. Muchas gracias, doctor Peralta, muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos ahora entonces a la parte central
del evento de hoy, que es el lanzamiento del motor de búsqueda Fuentes Documentales de la Independencia del Perú, el cual se traducirá en una explicación de las funciones de la plataforma a cargo de Juan Cubo Betancourt, con los comentarios de Juan Carlos Estensoro y de Carla Granados, historiadora y doctoranta de la Université Sorbonne Nouvelle. Y antes les recuerdo a los asistentes que podrán ir preparando sus preguntas, las cuales podrán escribir en el chat del Zoom o del Facebook. Doy entonces la palabra a Juan Cobo. Vamos a Muchas gracias. hacerlo mejor como a varias voces a la limón. Eh, Quisiera rescatar, entre otras cosas, de la presentación de Víctor, tan importante, eh, el- lo que significa este motor, ¿no? Digamos, Neogranadina ha completado un trabajo, una tarea monumental. Y creo que desde ya le estamos todos agradecidos, no solo los eventuales participantes del concurso Narra la Independencia, pero el, el cuerpo de historiadores del Perú y cualquier persona interesada en su historia local o en la historia sudamericana. Ha transformado los 87 volúmenes de la colección separando más de 14.000 documentos. Eh, eh, Ahora han vuelto a ser unidades independientes. ¿Ah? En vez de tener 85 volúmenes, tenemos como 14.000 cartas en un juego de naipes que vamos a poder combinar, hacer entrar en diálogo. Cada una de ellas tiene fichas descriptivas que han sido hechas no solo a conciencia, pero comprobadas, recomprobadas cada vez, etiquetadas con los parámetros básicos que permiten su uso eh, para los profesionales de la historia. Y eso es ya y anuncia un salto cualitativo definitivo. Y tiene una significación particular porque no solo nos permite o nos va a permitir ubicar palabras en el flujo textual, digamos, de la documentación, sino, entre muchas otras cosas, cruzar preguntas, ¿no? Como bien decía Víctor, ese esfuerzo enorme que supone revisar todos los volúmenes, o que suponía revisar todos los volúmenes para darse cuenta o cobrar conciencia que un hecho, ya, ni siquiera una temática, sino un hecho histórico podía estar separado, digamos, en dos volúmenes que aparentemente por el título uno no podía no podía prever digamos, esos tentáculos documentales, reordenar obviamente el corpus y ahora identificado entonces realmente por cada unidad y escapar también, Víctor también lo ha señalado, a la lógica, ¿no?, impuesta por cada uno de los editores de cada volumen. Entonces, mi primera pregunta es totalmente simple, pero para darle un poco la palabra a Juan en esa primera presentación, ¿cuáles son las principales funciones del motor? ¿Qué aspecto tiene? ¿Y cómo funcionaría una búsqueda simple? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos dicen. Estamos muy felices de estar ya en esta etapa de presentar esos resultados y ha sido realmente una oportunidad maravillosa para poder, bueno, no solamente trabajar con todos ustedes, sino también, como decimos, pues, ayudar pues, a dejar un legado y también apoyar el esfuerzo tan maravilloso que ustedes están haciendo de historia pública. Entonces, bueno, en primer lugar, lo que hacemos, lo que hemos hecho con esta plataforma es, o sea, el punto de partida es que tenemos que ofrecerle a los usuarios la misma experiencia eh, que tenían consultando los materiales. Eso es como el punto básico y eso lo pueden hacer de distintas maneras. Tenemos una página dedicada al proyecto donde tenemos alguna información acerca del proyecto, que es neogranadina.org/narra, que está pues, enlazado en distintas páginas de divulgación, tanto del proyecto como nuestras, en donde está una tabla de contenido de cada uno de los 87 volúmenes
y en donde fuimos llevando la cuenta de los que íbamos agregando, porque esto ha sido un proceso de, bueno, de muchos meses en los que, como Pilar nos estaba contando, hubo pues varias fases de trabajo y a medida que iba quedando cada volumen lo íbamos agregando. Entonces aquí se pueden consultar uno por uno, así que si yo tengo, digamos, un documento que quiero buscar o sé exactamente lo que estoy buscando, puedo encontrarlo con la misma facilidad que si tuviera el volumen físico al frente. Y al mismo tiempo hemos integrado la colección en nuestra plataforma de consulta que se llama el Archivo Biblioteca y Catálogo, el ABC, que es en donde publicamos todos los materiales que digitalizamos en archivos, todos los materiales que digitalizamos en bibliotecas, todos los materiales que publicamos de otros proyectos de digitalización que trabajan con nosotros y por supuesto donde publicamos los catálogos. Entonces Narra tiene un espacio dentro de este sistema más grande, pero también están algunas otras colecciones hasta ahora únicamente en Colombia. Y si yo entro de esta misma manera, puedo encontrar también un poco de información acerca de la colección y puedo encontrar eh, cada uno de los tomos y puedo, pulsando sobre cualquiera de ellos, puedo ver los distintos volúmenes que contienen. Las dos páginas básicamente hacen lo mismo y yo puedo ver que en cada uno de estos hay una serie de documentos de registros individuales. Digamos, entremos a el volumen 3 el volumen 1 del tomo 3 perdón, y vemos que hay 11 documentos al interior que puedo ver acá y puedo simplemente abrir cualquiera de ellos. Abramos, digamos, y puedo consultar aquí la información eh, acerca del documento a lo que se refería Juan Carlos, no solamente un título y la descripción, sino también información bibliográfica acerca el proceso de edición. Queremos hacer también, pues la idea es que esto es un complemento, no un reemplazo a esa labor tan grande que se hizo al hacer la colección. Y está toda la información acerca de la producción del original y también acerca de la digitalización y lo que se ha hecho. Para abrir un documento, yo simplemente hago clic en la imagen y abro el visor. En este caso creo que escogí un documento bastante largo, entonces esto se puede tomar un momento más con el video. 7 páginas, bueno, no estaba tan largo. Y puedo leerlo acá, puedo acercarme, puedo hacerlo más pequeño, puedo cambiar, puedo ver varias páginas a la vez, puedo fácilmente descargarlo y guardarlo y llevármelo. Y también puedo hacer búsquedas dentro del documento. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una búsqueda, no sé, de escribano, y esto me va a resaltar dentro del documento las palabras que estoy buscando y puedo pedirle que me las resalte para yo revisar cada una de ellas, puedo ir saltando. Entonces, esta función básicamente lo que hace es que facilita la lectura y permite hacer algunas operaciones incluso más completas y más complejas que las que yo podría hacer descargándome el PDF a mi computador. Puedo hacer búsquedas un poco más complejas. Bueno, los invito. Tenemos eh, una página de instrucciones que tiene instrucción. Puedo ver las imágenes, puedo ir pasando y bueno, esa es como la función más básica. Ahora, lo que hemos hecho es tratar de ir mucho más allá de esta función básica a través de precisamente el buscador, ese motor de búsqueda que es como la herramienta principal. Y si yo quisiera hacer una búsqueda, tengo distintas maneras de hacerlo. Hay una barra de búsqueda aquí en todas las páginas, en la parte superior derecha, búsqueda sencilla. Hay, por cierto, un enlace, unas instrucciones, cómo buscar, que Pilar ha hecho, que tiene información detallada de cómo funciona cada aspecto de la plataforma, que los invito pues, a consultar. Eh, y tenemos entonces eh, otro buscador acá en la página principal. Entonces, hagamos una búsqueda. Muy bien. Advirtiéndoles una cosa a los usuarios, no es necesario poner tildes sobre las vocales, ¿no? Ujú. Pero las ñes, sin embargo, sí son obligatorias. Así es que si no tienen en su teclado ñ, tendrían que hacer digamos, escribir la palabra en Word o donde sea y pegarla. Esa es una advertencia por si acaso. Entonces, en búsqueda sencilla podríamos comenzar, digamos, con tres de los temas clásicos de búsqueda sencilla. Es, por ejemplo, buscar un personaje. Y podríamos poner, para tener una única palabra de búsqueda, por ejemplo, Ninavilka,
que es el apellido de Ignacio Ninavilca, el cacique y el más célebre líder indígena de las montoneras y guerrillas de la región de Huarochirí. Sí. Eh, entonces, como decía Juan Carlos, no, los acentos, las tildes, no influyen en el resultado de la búsqueda y tampoco las mayúsculas. Yo puedo poner Inavilca con N mayúscula, sin N mayúscula, puedo ponerlo todo en mayúscula, todo en minúscula, da exactamente igual. Pero sí cuenta la ñ como una letra, bueno, como la letra aparte que es. Entonces aquí hemos buscado, encontramos 168 documentos y yo puedo abrir cualquiera de ellos y encuentro, en este caso vemos que es del volumen 5 del tomo 5. Veo toda la información y puedo nuevamente abrir eh, el visor y puedo consultarlo. Ahora, yo puedo pasar, si yo quiero revisar la búsqueda, en este caso son 168, entonces quizás no es la cosa más práctica, pero digamos, yo encontré los documentos que quiero revisar, yo puedo pasar directamente sin tener que cerrar el visor, yo puedo pasar al siguiente documento simplemente pulsando en esta flecha para avanzar y en esta para devolverme. Entonces puedo seguir revisando los distintos documentos que son el resultado de la búsqueda y en cualquier momento me puedo salir y puedo encontrar la ficha a la que corresponde ese PDF. Y esas flechas que les acabo de mostrar son estas mismas, siguiente y anterior, y yo puedo pasar también dentro de esta búsqueda. O sea que yo no tengo que estar volviendo a la búsqueda para poder ubicarme, puedo simplemente abrir cualquiera de ellos y ver el contenido. Y si quiero en cualquier momento regresar a la búsqueda, a esos resultados, simplemente pulso volver. Es como si armáramos para cada búsqueda un pequeño volumen de nuestra temática en una nueva colección de la independencia. Exacto. Otro de los digamos, puntos claves o más eh, solicitados para una búsqueda sencilla, sobre todo en el proyecto Narra la Independencia, va a ser sin lugar a dudas a un término geográfico, algún lugar. Entonces, intentemos Trujillo con la intención por parte del proyecto Narra de estimular a que puede ser representado, ojalá como ganador en nuestra tercera etapa, algo sobre el Gran Norte peruano que tuvo una serie de particularidades. Es una región con una experiencia muy distinta en todo el proceso de la independencia y no la tenemos todavía representada como se lo merece. Muy bien, entonces para hacer una búsqueda nueva, yo puedo simplemente escribirla aquí en búsqueda sencilla y empezar a buscar, o puedo regresar a la página inicial. Y entonces vamos a buscar Trujillo. Pero, bueno, aquí pueden ver que hay 1537 documentos y vemos dos cosas interesantes. Lo primero que les quiero mostrar es que les han salido una serie de documentos que no pertenecen a la colección que estamos discutiendo hoy, que no son materiales que están, que son parte de la colección, en este caso, que nos contribuyó la Biblioteca Nacional del Perú, sino que también pueden ver documentos que mencionan a Trujillo o el nombre Trujillo en el Archivo Histórico de Río Negro, en Antioquia, en Colombia, en el Archivo Histórico Regional de Boyacá, en Tunja, y en este Centro de Investigaciones Históricas José María de Burell Llorente, que es el Archivo Central del Cauca, en el suroccidente colombiano. Entonces, si yo quiero solamente, bueno, esto es una ventaja de este sistema que tenemos, que busca precisamente reunir colecciones de archivos de distintos lugares y entrelazarlas para que si yo estoy buscando algo sobre Trujillo, por ejemplo, yo pueda verlo desde perspectivas distintas de colecciones diferentes. Y esto funciona también con nombres de individuos o eventos, ese tipo de cosas. Tratamos como de cruzar las colecciones para que si yo estoy investigando un tema, pueda encontrar más materiales de los que si yo solamente revisara una colección. Pero si yo quiero simplemente evitarlo, yo puedo restringir mi búsqueda a solamente materiales de la Biblioteca Nacional del Perú, simplemente pulsando este filtro. Y ahora todo lo que me sale es exclusivamente pues, de esta colección. Y lo segundo que quería destacar es que Trujillo, por supuesto, tiene una ortografía que es variable en el periodo que nos concierne. Entonces, es posible que estemos perdiéndonos de resultados que nos salgan si buscamos Trujillo con X. De hecho, hay 125 documentos
que aparecen si buscamos Trujillo con X. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos o buscarlos de manera independiente si realmente queremos encontrar esta, esta grafía, o simplemente al buscar podemos utilizar un comodín, un asterisco, en lugar de esa letra, y eso me va a mostrar todos los resultados que, que aparecen con esas, con esa y otras posibilidades. Esto es supremamente útil para palabras que tienen grafías variables, como son los topónimos, los nombres de las personas. Eh, Nuestro esfuerzo no ha sido por homogeneizar, sino más bien por reflejar los documentos como aparecen. Entonces, van a encontrar esto. Entonces, ahora tenemos, bueno, 1329 documentos dentro de la colección de Independencia del Perú. Hagamos, puesto que has mencionado algo importante del que no son necesariamente conscientes todos los historiadores o todos los participantes del concurso que no necesariamente han tenido o una clase de filología o una formación completa de historiadores. La diferencia gráfica o la diferencia fonética, ¿ah? Hay que ser conscientes, estar un poco atentos para no perder información. Entonces podemos también hacer otra búsqueda simple alternando o sabiendo que tenemos que buscar, por ejemplo, Huamanga con H, pero será indispensable también ponerle una G inicial para poder recuperar el conjunto. Eh, Muy bien, entonces vemos, si buscamos con H, tiene 870 resultados. Si buscamos con G, tenemos 150. Entonces, si queremos encontrarlos todos, tenemos nuevamente que reemplazar la primera letra con un comodín. Y ahí encontramos la 998 en toda la colección, de los cuales 991 están en esta colección y 7 están en documentos que pues, para esta presentación no nos interesan, pero que quizás son de interés de los usuarios que consulten la plataforma. eh, Nos interesa particularmente que alguien también se ocupe de contar la independencia desde no solo Huamanga, sino también desde Huánuco, que tiene dos ortografías, y entonces ahora que ya somos expertos, comencemos con el asterisco comodín para Huánuco. Ah, bueno, ahí cometí un pequeño error, pero igual es uno que es ilustrativo. El comodín reemplaza no solamente una letra, sino varias. Entonces, aquí me faltó la U, pero de todas maneras se encontró una serie de documentos eh, que responden a esta búsqueda. Vamos a hacerlo bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, Bueno, creo que podemos más o menos limitarnos ahí, pero hay que pensar que Cusco hay que buscarlo con la alternancia, usando el comodín o añadiendo las búsquedas Z o S, ujú. etcétera. Vamos a tratar también más adelante de ver otros casos de alternancia gráfica y fonética, pero creo que es importante y puede ser importante ya eh, tomar conciencia de justamente esta ventaja, ¿no? Una de las cosas que hizo en los volúmenes más famosos y ahora de de los más socorridos, digamos, que son los de guerrillas y montoneras, es que impuso el Adumbar Temple una ordenación estrictamente cronológica a la documentación, ¿no? De modo que consultar los documentos cuando uno quiere narrar la independencia desde un lugar específico es un dolor de cabeza enorme porque tiene que leer todos los documentos esperando que de alguna manera se reordenen y el motor de búsqueda lo hace ahora automáticamente. Eh, Le doy la Bien. palabra a Carla. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos, a Neo Granadina por este trabajo tan importantísimo, tan valioso, no solo para Narra, sino para
crear esta plataforma de metadatos que nos ayuda pues a los historiadores y las historiadoras a este trabajo tan fascinante, ¿no? De reconstruir periodos tan importantes de la historia de nuestros países, y también pues a Víctor y a Juan Carlos por toda esta presentación acerca de la colección documental. Y bueno, mi participación es, bueno, en la onda de la paridad, de la cuota de género, y claro, Narra la Independencia no solamente busca la participación de mujeres historiadoras de diferentes regiones del Perú, sino también identificar y valorar la participación de la mujer en el proceso de la independencia, y bueno, también hacer el ejercicio de búsqueda sobre las mujeres, sobre el papel de las mujeres dentro de la colección. Y sí, podemos animarnos a buscar la palabra mujer con justamente también estos usos sobre la escritura en relación a la alternancia de la G y la J, para hacer la búsqueda de la palabra mujer, ¿no? Sí. Aquí, bueno, hemos encontrado 1660 documentos y bueno, es bastante abrumador. Entonces, esto es una buena oportunidad también para mostrarles cómo funciona la lógica de búsqueda dentro de esta plataforma. Ya les hemos dado como un pequeño un vistazo que podemos filtrar para que nos muestre documentos que contengan la palabra mujer. Creo que también podemos agregar un segundo asterisco. Alguien pregunta que si el comodín tiene que ser un asterisco siempre, y la respuesta es sí. Siempre debe ser un asterisco, pero si yo pongo otro asterisco aquí al final, esto también va a buscar mujer, mujeres, en el plural también, entonces vamos a buscarlo también. Puede que se demore un poquito más, pero bueno, encontramos 5.570, sí, tenemos ahora el plural. Entonces, vale la pena estar atentos a eso. Y lo que vemos es que de estos materiales, 1946 son de esta colección. Entonces, vamos a ponerla. Pero 1946 documentos sigue siendo una cosa abrumadora. Entonces, yo tengo distintas maneras de revisar qué es lo que, de refinar mi búsqueda. Entonces, así como filtramos por materiales de la Biblioteca Nacional del Perú, una manera de refinar esos resultados es aplicando un filtro adicional. Entonces yo puedo poner un filtro si yo sé que estoy buscando, no sé, yo ya conozco la colección y quisiera enfocarme en un volumen específico. En este caso hay 81 volúmenes que contienen estos términos, y yo puedo simplemente escoger el que yo quiera para revisarlo uno por uno. De pronto, esta es la estrategia. Digo, bueno, quiero revisar todo lo que tenga que ver con esta palabra clave. Voy a hacerlo sistemáticamente, voy a mirar volumen por volumen. Eso lo puedo hacer. Y yo puedo entonces, digamos, pongo el 1.1 y hay 21 documentos y voy a revisarlos todos. Entonces abro uno por uno y, como les mostré, puedo ver el visor y puedo ir pasando. Y ya cuando termine esto, puedo quitar este filtro y vuelvo a la búsqueda anterior, en donde me sale todo, y puedo pasar al siguiente y así. O puedo hacer otro tipo de filtro. Puedo, por ejemplo, filtrar por siglo. Puedo filtrar por década, incluso puedo filtrar por año. Sugerimos hacerlo en orden. Entonces, digamos, pongamos, no sé, hay 1453 documentos del siglo XIX. Empecemos por ahí, pongamos esos documentos. Eh, Entre más grande la búsqueda, es un poquito más lento mientras que el sistema responde. Pero bueno, entonces dentro de esto veo que la mayoría de estos documentos son de la década de 1810, que eso puede ser interesante. Entonces voy a revisar la década de 1810, perdón, de los 20, entonces bueno, voy a ir a las 10, y puedo ir filtrando y voy superponiendo filtros y búsquedas para poder ir acercándome cada vez más a una cosa específica. Entonces, en vez de la manera en la que funcionan muchos otros buscadores es que le exigen al usuario que cree una fórmula de búsqueda para encontrar exactamente lo que busca. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer para que sea más accesible es eh, crear las condiciones para que los usuarios puedan experimentar con distintos filtros y búsquedas para ir encontrando por ensayo y error lo que están buscando, y quizás encontrar otras cosas en el camino. Entonces, en este caso, ya vamos en 368 documentos y puedo seguir filtrando por año y así. Pero también, de la misma manera, yo puedo agregar más búsquedas encima de esto. Entonces,
no sé, quizás estoy buscando materiales relativos a mujeres que también tengan que ver con, no sé, una región específica. Carla, ¿por qué no das una sugerencia? Sí, claro. Justamente en relación a la búsqueda de la palabra mujer, pues también pensábamos, ¿no? Cuando buscamos un concepto o un campo semántico, tenemos que reflexionar sobre las distintas palabras que pueden servirnos para identificar lo que buscamos. Por ejemplo, en el caso del estado civil, si es casada, si soltera, pueden ser también palabras para designar a una mujer sin que le sea la palabra mujer la que aparezca explícitamente en el documento. Y así, por ejemplo, será indispensable en un contexto de guerra, como es la independencia, incluso entender la participación femenina o su experiencia de la guerra, por ejemplo, en la palabra viuda, ¿no? O en la palabra india, mestiza, esclava, sediciosa, religiosa y muchas otras palabras que pueden emplearse para poder identificar a las mujeres, ¿no? En este papel tan importante que van a ejercer en estos años de convulsión, ¿no? Entonces, ¿es posible buscar estos términos, Sí, entonces Juan? aquí he buscado viuda y ya pasamos de 300 y tantos documentos a 18. Entonces, lo que es más útil de este sistema es que, como pueden ver acá, en algunos casos, y están resaltados, las palabras clave con las que estamos buscando aparecen dentro de los títulos de los documentos. Así, de manera que si estamos buscando el índice físico, cuando existe, de un volumen en papel, podemos buscar y podemos encontrar esa palabra, pero el buscador va más allá y busca dentro del contenido de cada uno de los documentos. Entonces, en este caso, la palabra viuda aparece en el título del documento, pero en este no. Este dice representación sobre los abusos de un funcionario. Vamos a abrirlo y al interior vemos, si lo abrimos, documento de 2 páginas en donde aparecen estos términos. Eh, Puedo buscar aquí, en donde se menciona, donde aparece esta palabra dentro de este documento. Entonces, y de nuevo, esto puede que me sirva, puede que no me sirva. Yo puedo simplemente descargarlo si lo quiero utilizar, puedo guardarlo o puedo volver a la búsqueda que estaba haciendo y seguir afinando los términos que estoy utilizando. De pronto, entonces, no me conviene buscar en la década de 1810, sino que quiero de pronto hacer algo más amplio, ya que tengo, o quisiera de pronto agregarle más términos, quizás quisiera agregarle un término geográfico, o quisiera, entonces, el buscador permite seguir ensayando y agregándole términos y filtros para seguir afinando la búsqueda. Y lo mismo puede pasar con también con el tema en singular y plural, ¿no? Por ejemplo, buscar viudas, mujeres y, digamos, Correcto. las declinaciones de palabras. Sí. Sí, entonces les recomendamos que utilicen el asterisco de comodín dentro de lo posible para que estén atentos a las variaciones entre pues, plurales y demás. En este caso está buscando viuda, pero también valdría la pena buscar viudas y otras palabras relacionadas. Viuda, viudas, viudas. Eh, Juan, y Muchas si buscamos a partir de ahí, viewed comodín. Pues en este caso nos va a salir los 18 porque ya hemos buscado viuda, pero si Sí, volvemos a pero empezar, ujú. viud comodín, tenemos 1300 documentos. Y aquí, de nuevo, empieza el filtro. Aquí tenemos entonces varios documentos de la colección. Tenemos algunos documentos digitalizados en otros periodos. Tenemos, bueno, de distintos siglos, hasta 1550. Pero podemos empezar a filtrar nuevamente. Tenemos Biblioteca Nacional del Perú. Tenemos 151 documentos. Y así. Muchas Muy bien. gracias, Juan. Nos parece muy importante, aprovechando estas preguntas sobre el tema del papel de las mujeres, pues a las mujeres que nos están escuchando, historiadoras interesadas en participar en el concurso, que puedan hacer uso del motor de búsqueda y ya conocen más o menos los filtros de búsqueda a los que pueden acceder. Y bueno, quedamos atentos a cualquier consulta a través del chat o directamente también dentro de la plataforma de Narra, donde también los usuarios pueden participar alimentando con ideas y con formas de búsqueda que sean útiles, ¿no? Para quienes las usen, ¿no? Usen esta herramienta.
y Eh, nadie podrá decir que no hay documentación, puesto que estamos justamente en un caso de exceso de ocurrencia de una palabra y, como decía Carla, eh, no basta buscar mujer, viuda, mestiza, casada, soltera, etcétera, van a ser otros términos que tenemos que ir pensando para referirse en realidad al mismo concepto que es nuestro objeto histórico. Eh, te propongo, Juan, simplemente para hacer algunas probitas más eh, de esta búsqueda, más una segunda búsqueda de filtro, que ujú. volvamos, por ejemplo, a Huánuco, comenzando con el asterisco Huánuco, porque había muchísimas referencias. Sí, hay 1076. Sí, ¿qué pasa si lo cruzamos con, por ejemplo, que fue un tema que ha sido discutido en su momento sobre el estudio del movimiento de Huánuco, de un producto que fue clave en el momento en que la corona española trató de controlar la producción local por medio de estancos, la palabra tabaco, sabiendo que tabaco puede aparecer con las dos grafías, B o V. Unos 20 documentos. Y de nuevo, les aprovecho para mostrarles una función. Como les digo, en este enlace de cómo buscar, hay una guía de uso que les explica todas estas y más funciones. Eh, pero una de las cosas que vale la pena revisar es todos los usuarios tienen la opción de registrarse eh, y al registrarse pueden hacer cosas como guardar documentos interesantes en carpetas para consultar en el futuro. Yo puedo aquí pasar, por ejemplo, veo este documento que me parece interesante, pongo esta carpetita y lo puedo guardar en una de las colecciones que he hecho. No me quiero detener mucho en esto porque no nos queda mucho tiempo, pero los invito a que revisen y yo puedo luego compartir esas colecciones con otros investigadores, puedo utilizarlas, por ejemplo, para organizar una presentación o para hacer un taller o para, no sé, compartirlas con un colega, puedo descargar los documentos en distintos formatos. Y bueno, en este caso, pues vamos a seguir revisando. Entonces tenemos Guánico y tenemos Tabaco, y como tengo 20 documentos, yo puedo abrirlos y puedo abrir el primero. En este caso, eh, lo puedo ir leyendo, puedo buscar aquí, buscar en dónde está la palabra. Tengan en cuenta que nosotros hemos digitalizado, hemos hecho la separación y en algunos casos los documentos, como en este caso, son muy cortos. En el caso, aquí tenemos, revisemos. Este es el documento 174. Aquí van a ver que él empieza en esta página y termina en este, pero entonces también tenemos los documentos de lado y lado, no hemos separado, no hemos cortado la página y es posible a veces que los resultados no sean precisamente dentro de estos documentos cortos, sino quizás mirando los documentos que tienen alrededor. Entonces tengan cuidado con eso. Pero bueno, tengo este, luego puedo pasar al siguiente, estoy revisando. Este me sirve de pronto, puedo descargarlo y guardarlo en mi computadora para revisarlo más tarde y poder pasándolos así. Y luego, como les mostré, puedo cerrar y puedo regresar a la búsqueda y seguir agregando más palabras clave o filtrar. Entonces tenemos, bueno, 20, pero miremos, hay dos que son del siglo XVIII y quizás esos me interesan más que los demás y puedo cruzar esas dos búsquedas con ahora un filtro cronológico para que me muestre los dos que son del siglo XVIII y así sucesivamente puedo ir agregando y agregando filtros y llegando pues a resultados cada vez más específicos. Juan, te quería preguntar, ¿búsqueda avanzada? ¿Qué opción da? ¿Qué opciones da? La búsqueda avanzada bueno, es avanzada entre comillas. Tenemos un pequeño panel con las instrucciones que les estoy dando y para los usuarios que están haciendo búsquedas en donde necesitan un año específico, les permitimos filtrar de entrada sin tener que pasar por
el filtro del panel derecho. Pero de resto es la búsqueda, es la misma búsqueda que les mostramos antes. De hecho, lo que hemos tratado de hacer con esta plataforma es eliminar la búsqueda avanzada, más bien eliminar la necesidad de tener una búsqueda avanzada compleja que requiera aprenderse un sistema específico a esta plataforma, y hemos tratado de que sea lo más intuitivo posible, porque de esta manera pues queremos estimular a los usuarios a que realmente experimenten y ensayen y encuentren documentos de una manera como más orgánica. Eh, Habíamos, la búsqueda avanzada en la práctica es la suma de los filtros, solamente que aquí está hecho de manera mucho más simple. Yo también al principio estaba, en fin, descubriendo y no me lo podía creer que fuese tan sencillo, ¿no? Habíamos imaginado y lo podemos ver como una fórmula de búsqueda avanzada, por ejemplo, Cusco, ¿no? Con su asterisco en vez de la Z, y luego introducir, por ejemplo, cacique, y luego restringir a cabildo, ¿no? Si queremos, por ejemplo, tener en una masa muy importante que va a ser Cusco como ciudad o como región, y queremos más bien entrar y restringir la búsqueda como búsqueda avanzada con cacique y luego como cabildo, para tener ideas de instituciones, autoridades políticas, intervención de las poblaciones indígenas, etcétera. Podemos intentarlo, no sé, Juan, para tener un último ejemplo de ese ejercicio, digamos, de búsquedas sucesivas que constituyen en realidad la búsqueda avanzada. Sí, aquí veo también en el chat que hay muchas personas utilizando el buscador en este momento, entonces quizás esté un poquito más lento lo de antes, y además estamos buscando una palabra que aparece Prueba del muchísimo éxito. en los materiales que digitalizamos en Colombia, que son más que todo el 16 y 17. Bueno. Vamos a ver, vamos acá. Aquí está, ok. Sí, como pueden ver, la mayoría son de los archivos. Cacique, ¿qué más? Cusco, con asterisco en vez de Z, ciento 162. sesenta y dos documentos, Sí. y agreguémosle cabildo más asterisco, por si hay plural. 35. Ahora, no sé, creo que no hay un límite técnico de cuántas búsquedas se pueden hacer sucesivamente. Creo que hemos llegado hasta 6 o 7 en pruebas, ¿no? Hasta que ya tengamos 2 documentos. Pero o sea, en teoría el sistema te permite hacer cualquier número de búsquedas para filtrar y filtrar. Sabiendo también dos cosas, ¿no? Que cuando tenemos mucha información, gracias al filtro cronológico, podemos ir leyendo poco a poco en orden estricto, año por año, todos los materiales que estén distribuidos en muchos volúmenes. O al contrario, si nuestra búsqueda inicial nos da muy poco material, podemos regresar al contexto del volumen inicial y tener documentación que probablemente podemos comprobarlo, ¿no? En el archivo estuvo cercana y que nos permite ampliar a un contexto fuera de la búsqueda específica, y nos permite también una comprensión, ¿no? Digamos, las calas pueden ser a nivel transversal, pero también pueden ser en profundidad para expandir la información e expandir, digamos, los términos o los conceptos o las realidades concomitantes, y que por lo tanto amplían el contexto, ¿no? Eh, Quería simplemente terminar con lo que es tan importante para todos los investigadores, y que es una ley inamovible de las bases del concurso, y es el citar correctamente las fuentes. Es una obligación de todos, es una, no solamente porque lo contrario sería eh, cometer un abuso y un robo intelectual, sino porque forma parte de las reglas de juego y de las necesidades de estar en una comunidad de investigación. Citar las fuentes es permitir a otros juzgar,
poder llegar a los mismos documentos y poder contrastar los resultados. ¿Cómo citamos? Bueno, aquí tenemos toda la información bibliográfica de cada uno de los volúmenes. Aquí tenemos que recordar que lo que vamos a citar es también en primer lugar, es un libro. Y aquí tenemos por eso no solamente información, ¿no? Metadatos relativos al contenido de los documentos, sino que también tenemos claramente información acerca de el tomo, el volumen, quién estuvo a cargo de la edición, información de la imprenta, de la editorial y las páginas en las que se encuentra el documento que estoy citando. Entonces yo, dependiendo pues no sé, me temo, pues, si hay un requisito de utilizar un sistema de citación, pero dependiendo pues del que se esté utilizando, yo con esta información puedo armar la cita bibliográfica necesaria. Vamos a estar trabajando para facilitar este proceso aún más. Es una de las cosas que tenemos en proceso, hacer esto compatible, por ejemplo, con herramientas como Zotero, para que el sistema las genere solas, pero por ahora, con esta información que tengo acá, puedo crear eh, mi nota, mi cita bibliográfica para reconocer de dónde saqué esta información. Y estas direcciones web que se pueden incluir como versión web en tal sitio, son permanentes, o sea que, y tratamos de hacerlas lo más cortas posibles para que sean pues estables y se puedan compartir y utilizar. Una última cosa, Juan, que es importante porque tenemos la impresión o tenemos la fantasía que estamos simplemente consultando una serie de volúmenes publicados transformados en una especie de mosaico de unidades documentales. Pero creo que queda claro luego de toda tu demostración que el motor de búsqueda es también una herramienta intelectual y que podemos, sin necesidad de citar ningún documento específico, estar obligados a decir, por ejemplo, en la documentación publicada sobre el movimiento de Huánuco de 1812, hay 354 referencias a una participación femenina y no vamos a citar 354 documentos en la nota a pie de página. ¿Cómo citaríamos entonces el propio motor de búsqueda como una fuente de nuestro propio trabajo? Bueno, citaríamos el ABC de neogranadina y pondríamos la fecha de consulta, como se pone con cualquier otra página, y la dirección, en el caso de una búsqueda, por ejemplo, sería copiar, es un poco largo, pero sería copiar la dirección, el URL, de esa búsqueda, de manera que una persona que quisiera revisar esa referencia pudiera encontrarla. Se pone la fecha de consulta, el título pues, del motor y la referencia para que se pueda revisar. Esa es una Muchísimas buena gracias. una sugerencia, vamos a agregarlo. Yo quisiera, antes de que acabemos, quisiera mostrarles una última cosa, que es un poco un recordatorio de que todo lo que hacemos en Neogranadina es un esfuerzo colectivo y es un esfuerzo que sigue en proceso. O sea, nada está terminado y todo sigue evolucionando. Y la manera en la que evoluciona es precisamente gracias al trabajo y participación y generosidad de nuestros usuarios que nos avisan cuando, por ejemplo, hay problemas, cuando falta, digamos, aquí tenemos debajo de cada documento en la plataforma una serie de anotaciones y necesitan ayuda, si hay algo que está dañado, si encuentran un error, si hay, por ejemplo, una palabra que el reconocimiento de texto no automatizado o el trabajo de los voluntarios no identificó y lo ven ahí y quisieran que lo agregáramos, por favor avísennos. Tenemos un formulario, tenemos una dirección web y gracias a la retroalimentación que recibimos de nuestros usuarios es que vamos mejorando las colecciones y vamos mejorando la herramienta que ustedes utilizan. O sea, es una herramienta que es absolutamente gratuita para todos, pero también les pedimos que nos colaboren quizás con sus sugerencias, con su retroalimentación y pues pues ¿no? Entre todos pues identificamos los problemas y las soluciones. Entonces eso es para terminar. Perdona, En Narra la Independencia decimos todos somos Narra, en el sentido que es un proyecto colaborativo, todos vamos a ser, todos somos Neogranadina.
Eh, gracias, Juan. Sí. Sí, más bien, gracias a todos. Hay unas cuantas preguntas aquí en la sección de preguntas y respuestas, aunque ya me dicen que se habilitó el chat. De todas maneras, aquí quería resumir. Silvia Tijero pregunta, por ejemplo, por qué no se ha anexado a Raúl Porras Barrenechea, pero además hace una observación sobre la búsqueda de la palabra ancianos, que solo da 124 documentos y ancianas 25. Quería saber ella si es que es porque hay pocos resultados al respecto normalmente, o que si faltan documentos por agregar. Eh, No nos faltan eh, documentos por agregar. Eso es todo lo que tenemos. Perfecto. Bueno, acá hay dos preguntas de Christine Hunefeld, pero es más por contenido. Me pregunta primero eh, por qué, por ejemplo, no se encuentra nada sobre lo que sucedió entre Bolívar y San Martín en Guayaquil. Y también pregunta si es que se puede encontrar la palabra Cosco con Q. podemos hacer la búsqueda, pero no creo que se encuentre la palabra Cusco con Q antes del siglo XX o segunda mitad del XIX. En la colección documental me extrañaría, pero podríamos hacer efectivamente la búsqueda. Y lo que yo les sugiero es que traten de buscar con las distintas grafías. Eh, y esto, o sea, la plataforma realmente recompensa el ensayar y ese espíritu como de ensayo y error. Ya. Lucio Bautista pregunta si es que se puede, digamos, visualizar planos o mapas. Ahí hay una cosa interesante que me olvidé de comentar en la presentación de la colección documental. El plan inicial en 106 volúmenes incluía varios volúmenes de cartografía y de iconografía, y fueron parte de los volúmenes que no lograron ni terminar de recopilarse, ni menos aún publicarse. Eh, Neogranadina tiene material gráfico, pero la colección documental, si lo tiene, es muy pobre, y no está, digamos, integrado en los volúmenes como documentación específica. Sí, exactamente. En este proyecto le dimos prioridad a los textos y no tuvimos material cartográfico para incluir de esa manera, aunque sí tenemos material gráfico de otras colecciones que se puede visualizar en la plataforma y se puede, o sea, agrandar y todo lo demás. ¿Son todas las preguntas, David? Sí, hasta ahora son las únicas preguntas. Si alguien más se anima, recuerden que ya está habilitado el chat. Si no, llevamos más de 1 hora y media en la presentación. Yo creo que, bueno, si no hay ya preguntas, podríamos tal vez eh, reiterar varias cosas que son importantes de esta presentación, a mi modo de ver. Por un lado, el, que dos proyectos se encuentren, como es el caso acá. Esto no es una presentación ni narra ni neogranadina, sino neonarra o narradina, como quieran. Eh, y es, creo que un espíritu compartido, ¿no? De lo que se construye en bien de todos, lo tenemos que construir todos, preservarlo todos y sobre todo hacerlo fructificar entre todos.
Neogranadina sigue trabajando y podemos ayudar en cada momento de nuestra investigación a afinar la descripción del documento, a señalar algún error de lectura, porque también hay procesos que son automáticos y por lo tanto hay que ajustar, digamos, códigos de lectura, de gráficos, etcétera. Neogranadina, eso no lo han dicho, pero han mejorado enormemente cada una de las imágenes producidas por la Biblioteca Nacional, lo que es otra etapa del trabajo, digamos, oculto del iceberg de lo que ha invertido generosamente Neogranadina para hacer posible que todos investiguemos y que todos podamos contar nuestra historia. Quiero yo al menos cerrar agradeciendo una vez más a Neogranadina, a todos los presentes, a las instituciones que nos apoyan y en especial esta tarde al Instituto Francés de Estudios Andinos que nos está acogiendo física y virtualmente y que está haciendo posible este taller. A David, que se ha puesto recientemente la camiseta con entusiasmo y eficacia de Narra la Independencia, a todos los que tal vez estén todavía tímidos en su rincón. Necesitamos para completar este proyecto la colaboración de todos y que tomen la palabra, que nos permitan conocer sus puntos de vista, que narren la independencia desde su pueblo, su distrito o su ciudad. Mil gracias y esto no termina aquí, nos seguimos viendo y adelante con el diálogo. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos. Bueno, reitero el agradecimiento que acabas de hacer al Instituto Francés de Estudios Andinos, a su directora, la doctora Irene Fabier, y a sus colaboradoras Katia Pacheco y Ivy Navarro, que nos han apoyado en las coordinaciones, en la difusión. También a nuestros compañeros de Narra, Juan Marcos Martínez y José Miguel Munive, por todo el trabajo y a las personas y instituciones que nos hayan ayudado pues en la difusión, ¿no? Eh, entonces damos por finalizado el evento, así que bueno, muchas gracias y saludos a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.